Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, en el que nos preocupamos por su salud y por todo su entorno. Lo invito a ponerse muy cómodo y gracias por dejarme ingresar a sus hogares. Soy Maye Velosa, complacida de estar con ustedes para hablar de un tema muy interesante. Seguramente las mujeres que están viendo este espacio, todas las mujeres de cualquier edad, les va a interesar esta información. Ya les cuento en breve de qué se trata. Antes quiero invitarlos a ingresar a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @teleamigatv. También en YouTube nos puede encontrar, allí nos busca como canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y pueda compartir toda la información que tenemos para usted. También quiero invitarlos a ingresar a www.teleamiga.tv. Allí puede seguir no solo nuestra señal en vivo, sino también encontrar contenido muy importante y valioso de nuestra programación, incluido Salud para Todos. Compartan nuestros artículos y todo este contenido interesante que tenemos para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos. Tuvimos una pandemia importante y clave en la que el tema de salud mental se volvió fundamental en nuestra sociedad. Cada vez se está hablando más de eso y justamente las mujeres tienen muchas más razones también para poder tener problemas en este tipo de salud mental. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Hemos invitado a un profesional en la materia. Hemos invitado al doctor Julio César Pineda, director del programa de psicología de la Fundación Universitaria San Mateo. Él es psicólogo de la Universidad de los Andes, con especialización y maestría en psicología jurídica, con énfasis en las áreas de la educación, con reconocimiento en mediación, resolución de conflictos y habilidades en estrategias pedagógicas. Es docente de psicología de diferentes universidades a través de la enseñanza de la disciplina, sus fundamentos, procesos cognitivos, psicología del desarrollo y personalidad. El tema de salud mental es un tema que nos atañe a todos, por eso lo hemos invitado. Gracias por estar aquí, doctor Pineda. No, muchísimas gracias a ti por tu invitación. Un placer estar acá contigo. No, para nosotros es un gusto que haya sacado un tiempo allí para poder compartir con nosotros sus conocimientos y toda su experiencia en materia de salud mental. Y hoy enfocada en las mujeres. Pero antes de hablar un poco de las mujeres, quisiera hablar qué es salud mental, cómo lo podemos definir, porque es un término que hemos escuchado justamente estos últimos 3 años, que se ha vuelto con más fuerza, pero es un término que ha existido toda la vida. Exactamente. Es que hablar de salud mental, bueno, mejor dicho, no se hablaba de salud mental realmente. Fue, digamos que en un contexto psicológico, va a sonar un poco absurdo lo que voy a decir, pero la pandemia fue un elemento afortunado en ese sentido. ¿En qué sentido? Que a partir de la pandemia no solo vivimos una crisis a nivel de salubridad, salud física, sino que se empezaron a evidenciar otros elementos y otros factores que anteriormente no se evidenciaban, y en este caso salud mental. Okay. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación que yo le encuentro? Okay. En ese sentido, por ejemplo, tú y yo somos familia, tú y yo tenemos 2 hijos. Nuestros hijos, una niña tiene 9 años, el niño tiene 14 años. Los dos nos dedicamos a nuestros trabajos sin ningún inconveniente, ellos van al colegio. Tenemos unas dinámicas muy claras. Entonces, por la mañana nos organizamos, alistamos a los niños al colegio, tú a tu trabajo, yo a mi trabajo. Cada uno sus actividades. Exactamente. Si tú tienes una dificultad en tu trabajo, tú la abordas en tu trabajo, tratando de no mezclar lo laboral con lo familiar o con lo del hogar. Si me pasa lo mismo, igual. Aunque vamos a encontrar elementos que van a suceder, que de pronto, amor, yo no puedo hacer la cena hoy porque es que tengo que hacer un informe mañana, yo te colaboro. Claro. La tarea, venga, yo te colaboro a hacer la tarea con los niños, pero son elementos aislados y son dinámicas que nosotros nos acostumbramos a manejar, porque eran elementos independientes. Las dinámicas escolares eran en la escuela, no en casa. Pero cuando nos tenemos que encerrar, enclaustrar, y tenemos que vivir todos esos elementos al tiempo, ya es muy diferente. Tú estás en una reunión, yo estoy en otra reunión, el niño está en educación física, la niña está en matemáticas, el niño brinca esto y todo, empieza a generar crisis. Doctor, permítame un segundo allí porque quiero hacer énfasis en algo. Si hacemos un barrido de la pandemia, porque lo podemos hacer en este primer bloque, un poco la dinámica que usted dice se bloqueó con el hecho de tener los niños en casa, de tenerles que ayudar no solo con las tareas, sino cómo conectarse, que con sus clases. Una cosa y algo que vimos muy importante durante la pandemia es que hubo muchas separaciones, divorcios, y eso se le atribuye justamente a ese cambio en las actividades cotidianas. A eso lo planteo yo.
por lo que te estaba diciendo previamente. Si nosotros manejamos diferentes ambientes para diferentes dinámicas, nos queda más fácil manejar esas dinámicas. Pero cuando todas las dinámicas en un solo contexto, todo empieza a aflorar. Entonces, si yo tengo un conflicto laboral en una reunión, me estoy dando cuenta, entro en confrontación, pero a la vez mi niño está en educación física y está brincando, haciendo ruido. Porfa, dile que le baje el volumen porque no, pero es que yo estoy en otra reunión y la niña es que yo no entiendo tal cosa. Y los niños que ya no pueden salir, que necesitan interactuar, todos esos elementos empezaron a aflorar problemáticas que antes eran tácitas o mínimas, ahora confluyeron en todo. Que ya no existía un horario laboral específico, como nos pasó a muchos de nosotros, que tuviéramos un horario de 8 a 5, 8 a 6, sino que era completo, que el fin de semana era solo para compartir en familia, ahora todo se compartía en familia. Se perdió en cierta forma una independencia, una intimidad y una libertad que yo tenía como individuo y como ser humano. El que yo comparto con mis compañeros de trabajo en un almuerzo, en que puedo hablar de cualquier cosa que me interesa a mí, que de pronto a mi pareja no le interesa, pero el ya tenerlo aquí yo no lo puedo hacer porque está ella, lo podrá malinterpretarlo. O sea, sacaron a flote muchísimas cosas y eso conllevó a que estas dinámicas fueran mucho más complejas. Y por eso se empezó a incrementar estos índices de crisis familiar que conllevó a separaciones, divorcios. Y adicionalmente empezamos a identificar elementos que antes no veíamos. Y eso está relacionado con esa salud mental crítica, está como en voz popular para todo el mundo. Ese es un elemento que yo tengo presente. Y otro elemento, adicionalmente, porque digo que es bueno para nosotros los psicólogos, porque es que el planteamiento, como nos han visto los psicólogos, es muy equivocado, muy erróneo. Sí. Porque coloquialmente nos ven como los loqueros. Entonces, por ejemplo, como lo trabajo con mis estudiantes, si tú le dices a tu mamá que necesita al psicólogo, ¿qué va a responder tu mamá? Seguramente se ofenden muchas mujeres. Es que yo no estoy loca. Claro. Y nosotros no somos loqueros. Entonces, digamos que la pandemia nos trajo esa necesidad de poder interactuar con alguien externo a esas dinámicas. Una persona que puede ser neutral, una persona que puede escucharme sin tener que llegar a juzgar o criticar y que pueda darme un sentido, una perspectiva diferente de lo que yo estoy viviendo. Claro. Eso lo hacemos nosotros como psicólogos. Desafortunadamente en nuestro país la psicología no ha sido tomada en cuenta con la importancia que se necesita. Por el mismo concepto del loquero y adicionalmente porque digamos que por salud no nos preocupamos mucho. Nosotros vamos a un médico cuando tenemos el malestar y cuando vamos al médico queremos una pastillita, una inyección. Ya. Vamos al odontólogo cuando nos duele la muela, básicamente. Exactamente. Muy mal. Cuando vamos al psicólogo, mucha gente nunca ha ido a un psicólogo. O piensan que no lo necesitan, no saben identificar en qué momento sí necesita un psicólogo. ¿Sí? No, esto es un problema temporal, momentáneo, eso me va a pasar. Suele pasar. Y yo quería agregar algo, doctor, y el tema de pandemia, sumado a que las dinámicas cambiaron, las dinámicas que ya teníamos acostumbrados cambiaron, también se sumaba el hecho del miedo a contagiarme en todas partes. Estar en familia es muy bonito, pero cuando se convierte en una dinámica de 24/7, 365 días del año es otra cosa, es otra cosa. Doctor, ¿qué iba a agregar algo más sobre el tema? Sí, efectivamente, pues contrarrestando eso, te decía que nosotros como psicólogos estamos saliendo a flote, estamos siendo reconocidos precisamente por ello, porque anteriormente se iba al psicólogo como la última necesidad o la última oportunidad realmente, como ir al odontólogo, como te mencionaba. Uno va al odontólogo cuando te duele un diente o una muela, pero se supone que uno tiene que ir al odontólogo 2 veces al año. Claro. Y yo diría que el psicólogo debería hacer exactamente lo mismo. Perfecto. Porque ahí vamos a trabajar ese concepto de salud mental. ¿Qué es la salud mental? Ya para como concretar en ese sentido. La salud mental, pues, gira lo mismo de la salud física. La salud física es el bienestar físico. Sí. La salud mental es el bienestar mental, afectivo, emocional, en todas las esferas que yo me encuentro. Mi propia esfera como individuo, que yo me sienta bien conmigo mismo, en mi contexto laboral, en mi contexto de pareja, en mi contexto de familia, en mi contexto social, etcétera, etcétera. Mientras que exista ese bienestar, voy a estar bien y va a funcionar mi salud mental.
Claro que sí, vamos a seguir hablando de este tema, doctor, y desglosándolo, porque hay mucho que hablar, sobre todo en el entorno de las mujeres. Hoy nos compete el tema de salud mental en las mujeres. La gente en la calle también quiere saber algunas cosas. Claro que sí. Vamos a ver la primera pregunta, ¿le parece? Perfecto. Vamos a verla. Doctor, me gustaría saber cuáles son los problemas de salud mental más comunes en las mujeres. Ok, doctor, ahí está. La primera pregunta, ¿cuáles serían esos más comunes? Es que hablar de digamos que un problema mental, una enfermedad mental, un trastorno mental, como se pueda llegar a categorizar, es muy complejo, es complicado. Pero digamos que en mujeres se reconoce más lo que podría ser la ansiedad, la depresión, son como los más grandes. ¿Y por qué se puede llegar a reconocer en ese sentido? Porque es donde más se busca consulta, realmente. Los indicadores o los índices que existen sobre salud mental usualmente se establecen precisamente por lo que reportan los psicólogos. Y eso es lo que más se reporta por parte de las mujeres, que es lo que hacen en consulta, pero yo puedo encontrar muchísimos elementos adicionales. Podemos estar hablando de trastorno límite de la personalidad, podríamos estar hablando también de lo que tiene que ver con trastornos alimenticios, que es otro elemento importante a tener en cuenta, porque nos dejamos llevar por la publicidad, por los estereotipos, por la sociedad, lo que significa, digamos que la imagen, la belleza, y cómo eso nos distorsiona nuestro Lo que papel. es aceptable. Aceptable Entre o solicitado comillas. por la sociedad y que yo no cumplo, y cómo eso me empieza a manejar mi salud mental directamente. Hablaríamos, por ejemplo, también de estrés postraumático, y aquí ya entraría otro tema que es bastante importante tener en cuenta, y es todo lo que es con violencia y la violencia que vive la mujer. Ok, doctor, ahí tocó un tema muy importante. Al regreso de la pausa vamos a tratar de desglosar cuáles son esos problemas o esos entornos más complejos para las mujeres a la hora de manejar su salud mental aquí en Salud para Todos. Ya venimos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hoy hablando sobre salud mental enfocada en género, en las mujeres. Las mujeres, digamos, durante muchos años, durante todos estos últimos siglos, han tenido un componente allí importante en su contexto social, emocional, profesional, educativo, que han tenido que ir, con el que han tenido que luchar y mermar también para lograr una posición mucho más alta en la sociedad, poder ser escuchadas, levantar su voz. Todo esto lo estamos hablando hoy con el doctor Oscar Pinedo, porque estamos hablando sobre el tema de salud mental en mujeres. En el bloque anterior hablábamos, doctor, sobre todo ese contexto de salud mental y de qué manera la pandemia fue un factor clave. ¿Por qué la mujer está tan condicionada con el tema social? Digamos, el machismo, de que un papel ha jugado el machismo también durante nuestros últimos años, el último siglo, para ser más específico, y cómo también se ha ido ganando ese lugar, pero también hay mucho también por hacer y la ha afectado emocionalmente. Bueno, yo plantearía que esto es un elemento que viene muchísimos años atrás. Incluso yo diría que eso viene desde la conquista. Eso es un legado que nos dejaron los españoles directamente y que ha ido trascendiendo año tras año tras año, y digamos que de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Planteo a título personal, sin ánimo de ofender, pero considero que el machismo lo profesa o lo impulsa la mujer. Suena un poco ilógico, pero ¿cómo así que el machismo lo impulsa a la mujer? Entonces, un ejemplo que yo te puedo dar en un contexto de familia. Entonces la mamá llega a la habitación de su hijo adolescente y está un chiquero. Eso es un basurero. La mamá empieza a regañarlo, a decirle, mientras lo dice, lo organiza y el muchacho sigue en la cama. ¿Pasa lo mismo si es una muchacha? Seguramente no. No. Le dicen los mismos elementos, el mismo regaño o la vaciedad, como se dice coloquialmente, pero que la regla es la niña, no la madre. Entonces, en ese sentido, son parámetros que se han ido inculcando generación tras generación tras generación, en el que a la niña se le dice, si va a salir, cuídese,
y al niño diviértase. O sea, sí, ese tipo de parámetros vienen desde familia y vienen muchísimo tiempo atrás. Y digamos que la mujer fue establecida como el pilar de la familia, del hogar, pero de la casa. Y es un trabajo excesivamente pesado, mas no remunerado ni reconocido. Cuando la mujer afortunadamente empieza a luchar por sus derechos y demás, y empiezan a cambiar ese tipo de perspectivas, listo, hágalo. Pero tampoco no se le olvide que también tiene otra labor en casa, entonces tiene que exigencias mayores en ese tipo de elementos, son presiones sociales que existen en ese sentido que también tiene que cumplir con su rol de ama de casa, tiene que cumplir con su rol de mujer, con su rol de esposa, pero también tiene que cumplir con su rol de profesional y depende de la profesión, porque desafortunadamente a la mujer también en ciertos contextos se le por debajea en ese contexto, no solo a nivel de conocimiento, sino también a nivel salarial y de posicionamiento de la mujer. Entonces, esa presión que tiene la mujer obviamente va a afectar muchísimo su salud mental. Usted acaba de decir una palabra importante y es cumplir. Creo que esa es una palabra que está muy arraigada en la mujer. Hay que cumplir como madre, hay que cumplir como esposa, hay que cumplir como profesional, hay que cumplir en todas las áreas. Entonces ese deber de cumplir se convierte en una obligación que muchas mujeres a veces no soportan y dicen ¿cómo voy a estar al nivel de lo que me exige la sociedad? Y a veces ni siquiera se pone a pensar en ella misma, como en qué de verdad está soñando, qué está esperando. Muchas mujeres mayores y quizás alguna persona que nos esté escuchando se pueda sentir identificada, es que hay mucha frustración. En mujeres que dedicaron toda su vida a su hogar, a su esposo, a criar a sus hijos, salir adelante y se olvidaron de ellas mismas, de estudiar, de poder viajar, de aprender un idioma, de estudiar más, de hacer más. ¿Qué podemos decirle a esas mujeres y de qué manera se puede alivianar un poco ese tema de frustración o cómo trabajar desde la psicología la frustración? Bueno, yo tomaría desde dos puntos de vista. Uno ya sería atencional. Con esta mujer es súper importante que ella tenga un acompañamiento, que pueda tener alguien con quien se pueda expresar, con quien se pueda desahogar. Y muchas veces uno lo puede hacer en familia, pero no es lo mismo. O lo puede hacer con la vecina, la señora de los tintos, pero no es un profesional. Un profesional te puede escuchar, te puede dar una orientación, una guía, para que tengas claridad en lo que está sucediendo en tu vida y tengas la posibilidad de establecer hacia dónde me puedo dirigir ahora. Eso será un proceso atencional, pero yo voto más por un proceso de promoción y prevención. Es decir, que no esperemos a que se presente la situación, trabajemos con anterioridad. Y a mí me parece súper importante y vital todo lo que tiene que ver con pautas de crianza. O sea, lo que hemos venido hablando del machismo proviene de pautas de crianza, de qué es cómo se maneja ese tipo de cosas. La comunicación que existe entre padres e hijos es vital y es importante. El establecimiento de límites, el reconocimiento de mis hijos por quienes son, eso es muy importante. Si yo tengo esa comunicación clara, en doble vía, asertiva, puede ser muy funcional. Si yo le exijo a mi hija, lo mismo se lo voy a exigir a mi hijo. Inmediatamente. Estoy haciendo igualdad en roles, en su identificación. Hay cosas sencillas allí. Por ejemplo, tú si eres hijo varón no lavas los platos, eso lo hace tu hermana. No. Ahí hay un error. He conocido madres que dicen no, si tú cocinas, tú lavas. Si tú lavas, tú cocinas. Es un trabajo en equipo y así debería ser visto, ¿no? Como un equipo. Como un equipo, pero que no tenga funciones definidas, sino que puedan rotar. ¿En qué sentido? Si yo lavo hoy, mañana cocino. Que tenga esa posibilidad, pero que no se vea como una obligación, sino que lo hagamos en equipo. Entonces, mi amor, ven para acá, tú vas a picar la cebolla, tú vas a hacer esto, yo hago esto, y lo hacemos en conjunto y me permite que una dinámica como un almuerzo o una cena se convierta en un elemento de comunicación e interacción familiar. Claro. Entonces, en ese sentido, comprendo lo que eso significa, que es, mamá, pero ¿cuánto le echo acá? ¿Qué se hace aquí? Ay, me quemé. No importa, pero es en dinámica que eso se va construyendo. Y se ve la importancia y se ve el reconocimiento de lo que está haciendo una madre en ese sentido. Cuando lo hacemos así, empezamos a reconocernos como seres humanos. Como padres empezamos a proyectar en nuestros hijos quiénes van a ser a futuro. Piensa, idealiza, ubica un norte en tu vida.
Y esto es importante para todas las mujeres, bueno, no solo mujeres, pero también para las familias. Ayuden a que sus hijos establezcan un punto, de un norte en el cual se vayan a focalizar más adelante. Porque como estamos hablando ahorita, uno puede llegar a un momento en la vida en que uno ve hacia atrás y uno se siente frustrado, uno siente que no ha hecho nada en su vida. Si nosotros empezamos a construir una vida desde pequeños, si los niños tienen sueños, les unimos a construir esos sueños, a guiar el desarrollo de esos sueños, que cuando se presenten frustraciones no los veamos como elementos positivos, negativos, sino como elementos positivos de construcción, ellos van a ver de forma diferente la vida. Se van a reconocer, se van a querer. Eso es un enfoque muy humanista que me parece súper importante. Y yo no empiezo a buscar en otros o en el contexto o en la sociedad algo que tengo que buscar en mí mismo. Claro. Cuando yo me siento bien conmigo mismo, me siento feliz conmigo mismo, todo lo que yo haga alrededor va a salir bien, me va a sentir bien. Que obvio voy a presentar inconvenientes, problemas, frustraciones, es normal de la cotidianidad de nuestra vida, pero tendré las herramientas para poderlas afrontar positivamente. Claro que sí, doctor Julio César Pineda, director del programa de psicología de la Fundación Universitaria San Mateo, quien está hablando hoy con nosotros sobre la salud mental en las mujeres. Quisiera hacer esta pregunta, pues enfocada un poco en toda esa tradición de generación en generación, lo que la mamá le inculca a la abuelita, en fin. Siempre ha habido un mismo patrón para la mujer y hoy en día vemos muchas mujeres independientes que aplazan el hecho de ser madres, que lo han dejado para después, incluso lo han desechado, para dedicarse a su vida profesional, a viajar, a hacer otras cosas. Tiene mucho que ver los espejos que han visto de su madre, de su abuela atrás, para tomar esa decisión, o es algo que obedece a la sociedad actual. Pues en psicología no podemos decir que un elemento como tal tiene una sola fuente de origen, sino que son elementos multifactoriales, son muchos elementos que pueden llegar a influenciar. Y en esto podría decir, sí, puede ser una decisión personal, crecimiento personal, me voy a dedicar a mi vida, a crecer como persona, no voy a pasar por lo que pasó mi mamá, no voy a pasar por lo que pasó mi abuela. Sí. Por otro lado, quizás pueden evaluarse y quizás yo voy a repetir lo mismo que repitió mi mamá, que repitió mi abuela. Entonces voy a parar el ciclo acá y no voy a hacer lo mismo. Entonces, o establezco pareja y hago pareja, no establezco familia para evitar eso. Por otro, por un contexto social, más que social, yo lo vería económico. Ok, un hijo cuesta. Un hijo cuesta, es una bendición de Dios, es una alegría gigante para una familia, pero muchos que hemos tomado la decisión, porque me incluyo, de no tener hijos, es porque lo hemos pensado también en eso, en ese sentido, ese factor económico. Ahorita el proceso de educación, de crecimiento es muy costoso y para muchos podría tomarse que somos como egoístas. Pensamos exclusivamente en nosotros y no pensamos en una posible o una siguiente generación. Pero existen factores en ese sentido que puede ser económico, puede ser familiar. O, por ejemplo, yo lo tomaría un elemento adicional, que es un contexto colombiano, como es el factor de violencia, de desigualdad y demás. Entonces, ¿a qué traigo yo un hijo a este contexto social? A que padezca, a que sufra, todo esto. Mejor lo mantengo así y continúo sin ningún inconveniente. Si lo comparamos con otros países que se está viendo, por ejemplo, ahorita en Europa, la tasa de jóvenes es mínima. Y por eso se está pidiendo que jóvenes del contexto latinoamericano vayan a trabajar. ¿Y por qué es mínima? Porque también tomaron la decisión hace muchísimo tiempo de no tener hijos. Es una decisión muy egoísta, en cierta medida sí, pero se está pensando en mi prioridad. Yo soy lo primero y si yo estoy bien y si en algún momento puedo y veo que puedo tener un hijo y quiero tener un hijo, lo puedo tener. Es una decisión personal. Es una decisión personal que puede caer bien a los 35 o 40. Pero la persona que toma decisión tiene la claridad exacta de lo que va a hacer y no se preocupa tanto por el que dirán, ay, pero a tu edad, ¿y si estás segura? Sí. ¿Y si eso trae alguna complicación? ¿Y si trae con alguna enfermedad? No, pero es que no, con esos años no importa. Por ahí dicen, ojalá usted haya vivido como quiso y no como le dijeron. Exactamente. Vamos a ver qué más quiere saber la gente en la calle, doctor, sobre ese interesante tema, salud mental en las mujeres. Vamos a ver. Okay. Doctor, yo quiero saber si la depresión en una mujer se puede curar. La depresión
un tema que hemos visto no solamente en la cotidianidad, o es una palabra que por allá se escucha, incluso hay gente que dice, ¿usted por qué está deprimido si lo tiene todo? Y hay famosos que han manifestado que tienen depresión, teniéndolo todo, teniendo todo el éxito del mundo. La depresión es una enfermedad, es una condición que hay que tratar. ¿Se puede curar? Pregunta nuestra televidente. Pues bueno, yo soy de un enfoque, digamos que un poco diferente en ese sentido. Para mí la depresión se puede categorizar como una enfermedad, como un trastorno. Yo la establezco como una condición para quitarle ese elemento negativo. Perfecto. Porque si que lo puedo crear significa que yo tengo algo malo. Sí. Y yo digo que para mí es una condición, una situación que yo estoy presentando y que muy seguramente a través del tiempo y evolucionando hasta que se está desarrollando. Que yo puedo salir de la depresión, sí. Sí puedo salir de la depresión. Pero para eso necesito acompañamiento. Un acompañamiento profesional dependiendo del contexto en el cual yo me estoy involucrando y las áreas que yo estoy viendo afectadas por la depresión. Usualmente, digamos que si yo lo estoy viendo en un proceso temprano, porque he tenido la educación, el conocimiento de lo que ello significa, recurro a un psicólogo y lo trabajo directamente con un psicólogo. Pero cuando es algo mucho más fuerte, mucho más avanzado, pues muy seguramente tendríamos que recurrir a un psiquiatra para que manejemos un proceso de medicación, de un trabajo conjunto, tanto un proceso farmacológico como un contexto terapéutico, para que la persona pueda encontrar una tranquilidad durante el proceso, pero más que tranquilidad pueda encontrar el origen. Porque de nada nos va a servir tomar un fármaco, tomar un medicamento, si no sabemos cuál es el origen de la depresión. Claro. Cuando encontramos ese origen de la depresión, la persona lo identifica, la persona tiene el poder de poderlo transformar, de darle una connotación diferente, un significado diferente, y ahí cambia su perspectiva de vida. Perfecto. Estamos justamente hoy hablando de salud mental en las mujeres. Estamos con el doctor Julio César Pineda de la Fundación Universitaria San Mateo. Ya regresamos con más de ese interesante tema aquí en Salud para Todos. Regresamos aquí en Salud para Todos y estamos hablando de salud mental enfocada en las mujeres. Eso no significa que los hombres no tengan problemas de salud mental, por supuesto que sí, pero las mujeres tienen muchos más factores allí adicionales que hay que prestar atención. La pandemia, ahorita estábamos hablando con el doctor Julio César Pineda y sobre los estragos que hizo la pandemia también a nivel familiar y en casa, ¿no? El tema de crianza, quiero devolverme un momentico a ese punto que usted explicó, que la crianza debe ser respetuosa, independientemente de si es hombre o mujer. Hablemos también sobre el tema emocional. Al niño se le aplaude que tenga muchas novias, mientras que a la niña también todavía se le sigue estigmatizando con el hecho de que no, que tiene que traer un novio a la casa y bueno, es un poquito más fuerte el tema. En esa crianza emocional, ¿cómo se debería trabajar? Son estereotipos que se siguen manejando desafortunadamente. Y como te comentaba, si manejamos una comunicación asertiva en doble vía, es igualdad de condiciones. Directamente en ese sentido. Lo que hay que trabajar con ellos, que es importante, es la temática de la sexualidad con claridad. La temática de las relaciones románticas con claridad. Entonces, por ejemplo, yo soy partícipe de que a un niño a muy temprana edad se le haga referencia a los órganos sexuales de sus niños con su nombre, que no le coloquemos aditamentos ni nombrecillos por ahí todos extraños, por ejemplo, que la florecita, que la abejita y este tipo de cosas. No estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque para el niño, cuando le mencionamos este tipo de cosas, él lo puede malinterpretar. Y eso puede ser un factor de riesgo porque una persona con rasgos abusadores se podría aprovechar de esta inocencia y utilizar esos elementos para hacer un abuso. Mira qué importante. Entonces, en ese sentido me parece súper importante que hablemos con niños, no de un contexto sexual, pero sí un contexto anatómico, que significa una vagina, que significa un pene, súper importante. Si yo ya empiezo a trabajar esos elementos a temprana edad, cuando se llegue a la adolescencia y empiece todo ese proceso de desarrollo biológico y sexual en niñas y niños, pues no va a tener ese problema o ese tabú. Vaya usted, pregúntele, no. Sino que la niña me puede llegar,
papá, tengo el periodo. Bueno, entonces, bueno, vamos a comprar las toallas. Y no va a ser yo como que, ay, váyale con su mamá. Sí. Sino que tendré esa calma y esa tranquilidad. Y muchas mamás antes no respondían a esas preguntas. Exactamente. Sí, había mucho tabú alrededor de eso y eso también crea inseguridad en la misma mujer, muchas dudas y se van a buscar las respuestas en otra parte. Entonces es importante hablar claro. Y esta pregunta que tú me haces me devuelve hace muchísimo tiempo atrás y mi época de pregrado. Mi tesis de grado giró específicamente a ese punto. Yo quería saber si las relaciones padres e hijos adolescentes influenciaban la actividad sexual y las relaciones románticas. ¿Y qué evaluaba yo? Yo evaluaba la relación a través de la comunicación, la supervisión o monitoreo y la aceptación que tenían los padres hacia los hijos. Y cómo eso lo percibían los hijos. ¿Y qué encontré? Lo sospeché, lo confirmé y creo que puede estar pasando, que a mejor comunicación entre padres con sus hijos, la actividad sexual inicia más tardíamente y hay mejores relaciones románticas. Son más sanas. Más sanas. Si no hay una buena comunicación, si los hijos no perciben una buena comunicación, bien sea de sus padres hacia ellos o entre ellos mismos, la misma dinámica familiar, las relaciones sexuales son más tempranas. Y las relaciones románticas no son, digamos que, algo de crecimiento, sino son simplemente ensayo de error. Claro. Entonces, eso es desafortunado, desafortunadamente, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es donde empezamos a reconocer ese mundo afectivo y emocional. Son los primeros pinitos que estamos dando como independientes al contexto del hogar. Y eso es lo que me va a enseñar lo que puede ser mi futuro. Entonces, si yo no tengo claridad de lo que ello significa, de cómo lo voy a manejar, cómo va a ser, eso va a marcar muchísimo lo que van a ser mis procesos más adelante. Muy bien. No, doctor, es importante lo que está diciendo porque seguramente muchos padres, abuelos nos están escuchando y puedan tener mejores pautas para comunicarse más con los jóvenes, para entenderlos más, para dar esas respuestas a tiempo, ¿no? Qué importante. Hablemos de los entornos de violencia. Es una palabra que usted utilizó hace un bloque atrás en el que estábamos hablando de los factores también que influyen en que la mujer tenga depresión o que tenga problemas de salud mental. ¿Qué papel juegan los entornos violentos en la vida de una mujer? Bueno, vamos a ver qué tan directa o indirectamente puede influir la violencia. Entonces, si vamos a hablar de salud mental, un factor directo, por ejemplo, una agresión sexual. Eso marca. Marca directamente y aquí, pues dentro de lo que nosotros tenemos reconocido, pues se supone que afecta más a mujeres que a hombres. Pero digamos que también la violencia sexual hacia al hombre es bastante elevada, pero en menores de edad. En menor. Mientras que en la mujer se puede suceder en cualquier contexto de su edad. Y pues es un elemento que degrada, que maltrata directamente a la mujer porque la cosifica, la utiliza, se interpreta como un elemento de placer para la otra persona y la otra persona no tiene como ese elemento de interacción, de comunicación, de relación y pues obviamente afecta. Y existen ya otros parámetros adicionales que pueden llegar a influenciar. Es que para ninguna persona, mujer, hombre, lo que sea, el decir yo fui víctima de una agresión sexual, pues está todo el estigma que me señalen, que hablen, ese proceso de revictimización. Eso va a influenciar fácilmente mi salud mental. ¿Cómo va a influenciar ansiedad o depresión? O las dos, fácilmente. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es, quedo callado. Claro. Pasa muchísimo por el abuso sexual en menores de edad, que eso es lo que sucede. Que de pronto la niña no lo interpreta, no reconoce lo que está sucediendo y eso lo aprovecha el abusador. Cuando la niña tiene la capacidad de reconocer lo que está pasando, no lo dice. Y uno entiende, ¿pero por qué no lo dice? Porque es que eso no pasó hace 2 días, ni lleva pasando hace 15 días, sino lleva pasando hace 2 años. Y lo primero que puede imaginarse la niña es, ¿ya hasta ahora lo va a decir? ¿Usted se esperó 2 años para decirlo? Entonces, eso automáticamente la misma niña lo reproduce. Y va a reproducir la conversación, pero ¿por qué lo dijo hasta ahora? O, si el abusador lo supo hacer, sintió placer. Entonces hay culpa. Entonces, por eso se quedan callados.
Si estamos hablando de un elemento ya agresivo, como una violación o una agresión sexual directamente, aquí pues obviamente... O golpes. Exacto. Aquí ya hablamos directamente, pues que hay que hacer todo un proceso de reconocimiento, y es un reconocimiento social. Que en este contexto, en la sociedad en la que estamos, el apoyo es mínimo realmente. Y por eso, muchas mujeres cambiemos del contexto sexual y llevamos a un contexto de maltrato físico. Maltrato en pareja, por ejemplo. En pareja. En el hogar. En el hogar. Porque no se evidencia o no se es claro. Porque no queremos estar de boca en boca. Que los vecinos, que la panadería, el de la carnicería está hablando, es que esa es la señora que le dan en la jeta, como lo dirían vulgarmente. Pero por eso. O porque son pautas, ahora que vengo con anterioridad, son pautas que ya vienen de generaciones atrás. Así quedaron a su abuelita, así me quedaron a mí. Y es su marido. Exactamente. Son expresiones que también van haciendo mella como en la mente de la mujer, ¿no? Es que a veces incluso justifican. Yo Sí. me lo busqué, es que yo hice esto, yo lo provoqué. No puede haber ninguna razón justificable para la violencia. Desafortunadamente sí, porque si estamos hablando que como es algo repetitivo, es algo cíclico que ha pasado de generación en generación, así yo lo he visto, entonces cuando mi esposo me pega y lo ven mis hijos, pues mis hijos pueden de pronto saltar. No, yo me equivoqué, yo tengo que cumplir con ciertos parámetros, no los he cumplido. Además, su papá, Él es su mire papá. todo lo que está haciendo, manteniendo el hogar. Y pues yo lo saqué de sus casillas, porque él es muy lindo, él es muy tierno, mire lo que hace por nosotros. Él nos ama, porque es una forma de amor, porque me está corrigiendo lo que estoy haciendo mal. Ahí genera un choque, porque por ejemplo en las niñas se puede quedar con esa imagen. Entonces cuando consigan un novio, si el novio yo voy, ¡pum!, una cachetada, me ama, me adora. Sí. Entonces vamos a encontrar, suena un poco absurdo y extraño. Como que repiten ese patrón. Y agresivo, sí, es cierto, y eso para que también lo tengamos en cuenta en casa. Pero ¿qué nos vamos a encontrar ahora? Encontramos señoritas que se encuentran el príncipe azul, que las trata súper bien, súper lindo, pero no les llama la atención. Mira, es que parece el otro, es que hay que hacer esto y esto y esto. ¡Ay! Este es. Al príncipe azul lo mandan a la friendzone. que llama. Exactamente. Doctor, vamos a ir a otra pregunta que tiene la gente Claro que en sí. la calle en torno al tema de salud mental de las mujeres. Vamos Ok. a verla. Doctor, ¿hay más problemas de salud mental en los hombres o en las mujeres? Bueno, es muy complicado establecer Ok. si más hombres o mujeres. Yo diría que la estadística se queda corta. ¿Por qué se queda corta? Porque como hablamos al principio, muy poca gente va al psicólogo y los reportes que se tiene por parte de estadísticas pues son de las personas que van al psicólogo, y en este caso son más las mujeres que los hombres que van al Se psicólogo. atreven más las mujeres ahí. Sí, Ok. porque también hay un elemento que yo considero muy social, en el cual se supone que las mujeres son mucho más vulnerables, son mucho más sensibles. Desde pequeñas se les ha permitido eso. Una mujer puede llorar, un hombre no. Un hombre es fuerte, es macho, el hombre aguanta, no siente. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en ese sentido? Que el hombre no recurre precisamente porque el ir a un psicólogo podría ser un signo de debilidad, de inseguridad, de incapacidad, cuando en realidad estamos hablando de que somos seres humanos. Nos divide o nos diferencia entre hombres y mujeres un cuerpo, unos órganos genitales y nada más. Somos idénticos en ese sentido y tenemos las mismas necesidades. Y en ese sentido me parece que son enfermedades, son elementos que nos afectan a todos, que iría por igual. Por eso, para darte un ejemplo, es extraño que se plantea que la mujer sufre más de depresión que el hombre. Pero si hablamos de suicidio, los mayores indicadores de suicidio son en hombres. En hombre. Pero las mujeres tienen mayores intentos de suicidio. ¿Qué nos indica eso? Que el hombre puede ser mucho más radical. Si va a tomar la decisión, la toma inmediatamente. Sin avisar. Mientras que algunos podrían plantear que la mujer tiene esa indecisión y en cierta forma podría interpretarse como una forma de un grito, una ayuda, necesito ayuda. Claro. Por eso es un intento, el hombre no.
Perfecto, doctora, ahí está súper claro y yo creo que esto va a dejar pensando a más de uno en casa. Vamos a ir a una última pausa, ya regresamos con más de este tema aquí en Salud para Todos. Regresamos aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de salud mental en las mujeres. Si usted es mujer o si tiene en su entorno muchas mujeres, lo invito a que le comparte esta información, a que se quede a escuchar a nuestro especialista, quien está hoy con nosotros, Julio Pineda, quien es de la Fundación Universitaria San Mateo, psicólogo, quien está hablándonos de este tema. Nos ha puesto a pensar en tantas cosas y en tantos factores desencadenantes para las mujeres en las condiciones de salud mental, ¿no? Y pueden ser muchas condiciones de salud mental, no solamente depresión y ansiedad, que son las más conocidas. Quisiera preguntarle, doctor, ¿cuáles son esas banderas rojas que tenemos que tener las mujeres presentes para buscar ayuda, para buscar a un profesional cuando sabemos que ya se escapa de nuestras manos estar tranquilas? Primero que todo, yo considero que es importante que estemos atentos a todos aquellos elementos que nos afectan en nuestra vida diaria y no pormenorizarlos o no darles la importancia que ellos significan. Entonces, eso es súper importante si dentro de las dinámicas que yo estoy desarrollando, si soy adolescente y estoy viendo que en el colegio algo se está presentando, las dinámicas con mis compañeros no es lo mismo, con las clases no son lo mismo, ahí algo está presentándose. Y uno podría asumir, es colegio, quizás no es colegio. Se está viendo reflejado en el colegio, pero puede ser de casa. La dinámica familiar también. Entonces tú y yo no nos hablamos. Dedicados al trabajo, ya salimos de pandemia, pero cuando llegamos estamos con el celular o estamos viendo televisión, compartimos, pero ya no hay esa interacción que teníamos con antes. Entonces, al principio uno dice, pues normal, eso pasa en todas las casas, eso es normal, pero no es nada normal, porque eso presenta un ciclo y eso se va incrementando. Desafortunadamente, es al final, o no al final, pero sí mucho más adelante, cuando empezamos a ver los efectos de estos dos elementos. Y como te mencionaba anteriormente, sea afectada mi área social, sea afectada mi área familiar, sea afectada mi área de pareja, mi área laboral, mi área afectiva, mi área emocional. Cuando yo estoy viendo que una situación me empieza a afectar todos estos elementos, es un llamado a atención. Es importante que estemos prestando atención porque he avanzado sobremanera en este tipo de contextos o situaciones. Si estamos hablando de la ansiedad, si estamos hablando de la depresión. Entonces, por ejemplo, es normal que nosotros tengamos estrés. Es una condición normal. Por ejemplo, en mi caso, vas para una entrevista, ay, ¿qué me van a preguntar? ¿Y cómo me tengo que...? Sí, pero yo tomo la decisión de cómo abordo ese estrés, cómo trabajo el estrés, cómo me puedo relajar con el estrés. Pero cuando eso se va incrementando, fácilmente ese estrés se puede convertir en una ansiedad. ¿Y qué es lo que me da la ansiedad? No me permite ser funcional o desempeñarme en diferentes contextos. Entonces, por ejemplo, tú me comentabas la señora que a los 50 años, que había visto su vida y que no había hecho nada con su vida. Es porque muy seguramente se detuvo, hizo una recapitulación de su vida, lo que se suponía que debía hacer y nunca hizo. ¿Qué hubiera pasado si hubiese hecho eso? Exactamente. Como el arrepentimiento. Exactamente, esa frustración. Y todo eso va a generarme ansiedad. Pero eso no fue lo único. Son muchos elementos adicionales que se han ido dando, como yo le dediqué la vida a mis hijos, como le dediqué yo la vida a mi esposo, cómo dejé de cumplir tal sueño, cómo dejé de cumplir tal cosa. Y tal vez la sensación de que no es retribuido todo ese esfuerzo y ese sacrificio. Desafortunadamente estamos en una sociedad donde lo que es más relevante o más reconocido es lo negativo. Lo positivo poco se resalta y eso es un elemento súper importante que nosotros debemos trabajar. Muy bien. Doctor Julio César Pineda, quien es el director del programa de psicología de la Fundación Universitaria San Mateo, ha tenido una gran experiencia con todos los temas de desarrollo personal y trabajando de los diferentes entes y también no solo con las mujeres. ¿Cuál es ese trabajo que se hace en la Fundación Universitaria San Mateo? Pues estamos hablando que es un programa nuevo, es un programa que está empezando y me encanta empezar a trabajar con este programa. Y digamos que este tema le cae como anillo al dedo,
porque digamos que el plus o lo que se está buscando con este programa es precisamente salud mental. Pero salud mental teniendo en cuenta un contexto diferente. Porque usualmente cuando hablamos de salud mental Ahí están apareciendo las redes sociales. lo estamos pensando en un contexto familiar, de casa, de pareja. El enfoque que le estamos brindando, que estamos planteando con psicología en la San Mateo, es de un contexto laboral. Seguridad y salud en el trabajo. Es un contexto súper importante que ha sido en cierta forma o no tenido en cuenta o debilitado o menospreciado. El papel del psicólogo en las empresas se ha tenido más por el parte de talento humano, el proceso de selección, reclutamiento, de personal y demás. Perfecto. Pero si hablamos de la salud mental en ese contexto, es un elemento muy importante, porque todos sabemos, si yo me siento feliz y a gusto en mi trabajo, produzco. Claro. Pero esa salud mental en ese trabajo no va a depender solo del trabajo, sino va a depender de esos elementos alternos como mi familia, mi contexto social. Resulta que ya para cerrarte, me empezó a ir mal en el trabajo. No estoy produciendo como producía antes. Se me acercó el psicólogo y me preguntó, me estoy divorciando y mi esposa me quiere quitar mis hijos. ¿Eso afecta o no afecta mi trabajo? Claro, totalmente. Entonces, en ese sentido, lo que queremos trabajar desde la Fundación San Mateo es precisamente ese ámbito de salud mental en el contexto laboral. Muy bien, al doctor Julio César Pineda, quien es director del programa de psicología de la Fundación Universitaria San Mateo. Hemos hablado hoy de salud mental en las mujeres. Gracias por haber estado aquí. No, a ti por tu invitación, muy agradecido, muy contento de compartir contigo en este espacio y pues con todos los televidentes y con las mujeres que nos están observando, un placer también compartir con ustedes y muy atento a lo que ustedes puedan necesitar. Muy bien, doctor, gracias a usted y a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio, invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales. Esto es Salud para Todos. Hasta la próxima.